Hace unos días se conoció el asesinato de Rosa de Jesús, provocado por un disparo realizado por Felipe O'Neill, quien posteriormente se suicidó en su auto. Tras difundirse el hecho, hubo un pésimo tratamiento por parte de un sector de la prensa nacional. En primer lugar, se señaló que el hecho fue un accidente. Ante esto, la opinión pública respondió con una natural interrogante. ¿Cómo entonces disparó directo al cuerpo? ¿Por qué tenía un arma? Si fue un accidente, ¿por qué se mató después? Sin embargo, no solo es cuestionable la poca crítica en el caso, sino que además el hecho empezó a ser nombrado por la prensa como un crimen pasional, pese a que la fiscalía lo había señalado como un presunto feminicidio. Pero, ¿qué es un crimen pasional? ¿Cómo es que te metes a un carro y te quita la vida, te suicidas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No les suena a ustedes esto más una especie de crimen pasional? Es rarísimo. Un crimen pasional, en el habla popular, hace referencia a un delito en el que el agresor comete un crimen por una repentina alteración de la conciencia, causada por sentimientos como los celos, la ira o el desengaño. Es un término que muchas veces se usó para justificar un crimen como si la víctima fuera culpable. Es un concepto machista que descarta que las mujeres son menospreciadas, desvalorizadas y tratadas como objetos descartables ante el odio y violencia estructural que ejerce el poder de los hombres. Ese sujeto le disparó en la cabeza luego que ella terminara la relación tóxica que llevaban. Asesinado a su pareja en presencia de su pequeño hijo de 8 años. Era constantemente agredida. Al usar este recurso se encubren crímenes de odio provocados contra mujeres o personas de la comunidad LGTBIQ+. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en la sentencia del caso Gutiérrez Hernández versus Guatemala que el concepto crimen pasional es parte de un estereotipo que justifica la violencia contra la mujer en la medida que el calificativo pasional pone el acento en justificar la conducta del agresor y se culpabiliza a la víctima, respaldando la acción violenta del agresor. Por otro lado, el término feminicidio fue incorporado en el Código Penal peruano en el año 2011 por primera vez, después de la lucha de mujeres y organizaciones feministas defensoras de derechos humanos. En el año 2018 se modificó el artículo 108b del Código Penal, que incorporó la tipificación del delito de feminicidio como una modalidad de homicidio calificado. El feminicidio en la legislación peruana se define como el asesinato de una mujer por su condición de tal, que puede estar vinculada a situaciones de violencia familiar, violencia sexual, hostigamiento, acoso sexual, discriminación, entre otros contextos, en cuya base está la discriminación de género. El feminicidio es siempre un delito doloso o intencional, en donde no es admisible la acción involuntaria o la culpa. La irresponsabilidad de los medios al no respetar la tipificación del crimen o llamarlo crimen pasional pone en riesgo los derechos alcanzados por y para las mujeres, revictimiza a la mujer asesinada e invisibiliza las problemáticas de género.